El riesgo de talento siempre ha existido, pero hoy tiene una arista más a considerar. Esta arista nueva hace que se considere en la actualidad el riesgo de talento como un riesgo emergente que debes considerar. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a escuchar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. El riesgo de talento tradicional se refiere al riesgo que enfrenta una empresa cuando uno o varios empleados clave o talentosos deciden dejar la organización y su partida puede generar un impacto significativo en la productividad, la calidad del trabajo y la rentabilidad. Este riesgo puede representar un grave problema para tu empresa cuando puede ser difícil encontrar un reemplazo adecuado para estos empleados, lo que puede generar costos adicionales y una disminución en la eficacia de la organización. Por lo tanto, es importante que tu empresa tenga medidas para mitigar el riesgo de talento, como por ejemplo, debes utilizar estrategias de retención de empleados, programas de desarrollo de talentos y planes de sucesión. Pero el riesgo de talento emergente que está surgiendo se debe a que cada vez la tecnología evoluciona más rápido, por lo que se está convirtiendo en un riesgo común en la actualidad no contar o que sea difícil de ubicar talentos que dominen las tecnologías de muy reciente data. La velocidad de cambio de la tecnología constante puede hacer que sea más difícil para las empresas mantenerse al día y contar con personal que posean las nuevas habilidades en demanda. Esto aunado a que si los talentos actuales de tu empresa que lograron desarrollar habilidades técnicas y tecnológicas emergentes seguramente serán altamente valorados en el mercado profesional. Escucha con atención lo siguiente, por lo que estas personas pueden ser especialmente vulnerables al riesgo de talentos si no se sienten satisfechos o si se sienten infravalorados en su trabajo. Ten en cuenta que entonces el riesgo de talentos se puede convertir en un círculo vicioso en tu empresa. Por un lado, mantener a tu talento actual que desarrolló habilidades en demanda y por otro lado, conseguir nuevos talentos con habilidades emergentes o con habilidades tecnológicas avanzadas. En ambos casos, estos talentos pueden rápidamente caer otra vez en el riesgo de talento, ya que siempre tendrás al mercado laboral buscando pescar a estas personas y en especial súmale la necesidad de la competencia de conseguir a los mejores. Por otro lado, si tu empresa es de las que no está dispuesta a invertir en la formación y desarrollo de sus empleados, puede estar en mayor riesgo de perder a su talento técnico a medida que surgen nuevas tecnologías y herramientas. Además, como te comentaba, existe una competencia feroz por el talento tecnológico, lo que significa que en tu empresa deben esforzarse por retener a los empleados valiosos. Ahora imagina cómo se pueden impactar tus estrategias empresariales o los proyectos estratégicos que estás ejecutando si llegas a sufrir riesgos de talento. Para mitigar el riesgo de talentos debido a la evolución rápida de la tecnología, las empresas pueden ofrecer oportunidades de formación y desarrollo continuo a sus empleados, así como ofrecer paquetes de compensación y beneficios atractivos. También es importante que en tu empresa se cree un ambiente de trabajo positivo y una cultura que reconozca y valore el talento técnico de los empleados. En tal sentido, debes implementar una estrategia de retención de talentos bien diseñada que incluya oportunidades de desarrollo profesional, programas de mentoría, programas de bienestar y equilibrio entre la vida laboral y personal y mucho más. También ten en cuenta que si desarrollas una cultura organizacional sólida, te puede ayudar a retener a los empleados al proporcionar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Puedes incluir prácticas como una comunicación abierta, reconocimiento y recompensa y un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal. Asimismo, deberías identificar y desarrollar a los líderes internos, preparándolos para asumir roles claves en la organización en caso de que algunos empleados decidan irse. Para ello puedes implementar programas de sucesión y desarrollar planes de carrera para los empleados de alto potencial. También es útil que realices encuestas de satisfacción de los empleados para medir la satisfacción, la lealtad y la retención. Las encuestas te pueden proporcionar información valiosa sobre lo que los empleados valoran en su trabajo y lo que los motiva a quedarse en la organización. Ten en cuenta que es muy importante que siempre ofrezcas formación y desarrollo continuo a tus empleados para mantenerlos actualizados en las últimas habilidades y tecnologías. También debes promover una cultura del aprendizaje y de innovación en toda la organización. En ese sentido, es bueno que generes incentivos para la experimentación y la exploración, así como fomentar la colaboración, la creatividad y la promoción del intercambio de conocimientos. Por otro lado, es súper importante que te mantengas al tanto de las tendencias tecnológicas. Para ello puedes considerar la contratación de expertos en tecnologías, la colaboración con proveedores y socios tecnológicos y la participación en eventos y foros de nuevas tecnologías. Al implementar estas medidas, tu empresa puede mitigar el riesgo de talento en un entorno tecnológico
que está en rápida evolución y retener a tus empleados talentosos y capacitados para enfrentar los desafíos actuales y futuros. También ten en cuenta que en esta era de cambios, donde se espera que la automatización elimine millones de empleos en todo el mundo y a la vez se crearán millones de nuevas ocupaciones, tienes el reto de desarrollar estrategias de upskilling, que es la capacitación adicional para mejorar las competencias personales de un trabajador en su puesto actual. Pero la estrategia más clave es desarrollar el reskilling, que capacita a las personas en un puesto nuevo que está en desarrollo, que no existe en el mercado y que viene impulsado por el cambio tecnológico en las empresas. Además, ten en cuenta que si aprovechas la evolución exponencial de la tecnología, podrás tener una importante ventaja competitiva e incrementar la rentabilidad. Pero para ello requieres contar con el talento necesario. La introducción de tecnologías exponenciales te obliga como líder empresarial a pensar en cuáles son las necesidades a nivel de competencias y habilidades que deben tener los colaboradores de tu empresa, visionando estratégicamente los entornos inciertos para que no sufras de riesgos de talento en tu organización. Aprovecho para recordarte que en entornos inciertos la planificación por escenarios es crucial, ya que es un método de planificación flexible y único para cada empresa que considera múltiples variables del entorno y prepara a tu empresa para posibles escenarios futuros. Si te interesa el tema, te invito a mi webinar gratis sobre planificación por escenario. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Por otra parte, debes considerar que las organizaciones cada vez trabajarán más con personas orientadas a trabajar como freelancers y por proyecto, por lo que no retendrás a los talentos, sino que lo común será contratación de personal bajo demanda. ¿Has reflexionado sobre estos aspectos y sobre el impacto del riesgo de talento en tu empresa? Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio.